Muy buenos días, tardes, noches a mi público querido, donde sea que nos estén viendo. Nuevamente Rodrigo con un nuevo video para el canal. Esta vez va a ser otra vez un podcast nuevamente muy especial, otra invitada muy especial. Ya se dan cuenta bueno, los más observadores se darán cuenta que tenemos el mismo uniforme y se debe a una simple y sencilla razón. Pertenecemos al mismo equipo, al mismo grupo, Aspergua. Asperger Guatemala, una organización sin fines de lucro, el cual busca ayudar a aquellas personas que tengan la condición de Asperger, de todas las edades, de todos los sexos. Pero bueno, no me extenderé mucho. En este caso yo quiero escuchar a la persona que me dio una oportunidad de ser feliz, a la que me dio el diagnóstico, a la licenciada Angélica Gómez, la directora también de Aspergua. Así que, Angélica, el micrófono es todo tuyo. ¿Puedes presentarte con el público, por favor? Muchas gracias, Rodrigo, por este espacio. La verdad es que para la Asociación Asper de Guatemala es sumamente importante, primero que nada, darnos a conocer, ¿verdad? Que somos una organización sin fines de lucro conformada por un grupo de madres, padres y personas con la condición de Asperger, ¿verdad? La cual se fundó desde hace más o menos 10 años, ¿verdad? Ahorita en octubre vamos a cumplir 8 años de estar legalmente constituidos, ¿verdad? Bajo una estructura formal como cualquier organización no lucrativa, con muchos fines, con muchos anhelos, con muchas ganas de seguir trabajando por la población que está o que vive en condición de Asperger, ¿Mm? ¿verdad? Nosotros lo manejamos como una condición, Claro, como lo que realmente es, ¿verdad, Rodrigo? Así es exacto. que a todos gracias por darnos su tiempo, por escuchar este momento que vamos a tener a bien platicar un poco sobre qué es el síndrome de Asperger y otras cositas por ahí que me digan, preguntan. Claro, es Mucho gusto, también mi nombre es Angélica Gómez y estoy al frente pues de la organización, soy la directora y representante legal, ¿verdad? perfecto. Un placer tenerte aquí. El honor es todo mío. Como siempre, no, a ti también gracias por tu tiempo. También eres una persona muy ocupada. En este caso, pues como los anteriores podcasts, muchachos, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a charlar un poquito, etcétera, etcétera. Como siempre, como ustedes saben, aquí estamos para aprender todos juntos. Inclusive yo sigo aprendiendo cualquier cosa que yo pueda equivocarme o decir erróneamente. Lo pueden siempre corregir con respeto en la caja de comentarios. Así que si estás a gusto, Angélica, comenzamos ya con la primera pregunta. Sí, sí, Ok, claro, claro. perfecto. Pues primero, conocerte un poquito más. ¿Cómo llegaste a interesarte mucho por este tema del Asperger? ¿Cómo empezó todo esto de Aspergua para ti? Ay, Rodrigo, gracias. Esa es una pregunta que me encanta compartirla. Es complicada, ¿verdad? Que se comprenda, porque siempre me hacen la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué me motivó? ¿Por qué decidimos formar la asociación? No importa el perro, tú sigue, es parte de la naturaleza del Qué pena, podcast. hay un perrito aquí a la vecindad. Dale, dale, dale. Entonces, es parte de la dinámica de la virtualidad, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces muchas me preguntan siempre, me hacen esta pregunta, ¿cómo, por qué me motivé, digamos, a, a trabajar en la temática de las tercias y, y por qué se forma la asociación? Pues fíjate, Rodrigo, que hay un caso familiar, ¿verdad? Tú ya conoces a Eddie. Ujú. Eddie es el joven, ¿verdad? Que ya de 24 años, si no estoy mal, sí, de 24 años, ¿sí? Que, que llega, que asista a la asociación. Eddie se empezaron a observar ciertas conductas en él, ¿verdad? Siendo niño. Y por supuesto, desde ese momento empezamos como con la interrogante, ¿verdad? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace lo otro?
¿Qué hacemos? ¿Verdad? Damos un poquito más de tiempo, observemos un poquito más. Entonces, pues la madre, ¿verdad? Como toda madre, siempre como al pendiente de ver que tu hijo no desarrollaba pues las conductas que se esperaban desarrollar para determinada edad, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, en los primeros años de vida, todo se tornó, digamos, bajo la convencionalidad, ¿verdad? Todo era bajo la norma, no se obtuvo ninguna duda, no se tuvo ninguna razón por qué cuestionar X de conducta, sino que fue precisamente en los primeros años escolares, ya cuando el chico inicia su vida escolar, ¿verdad? Y por eso mismo es que nosotros hemos llegado a concluir, ¿verdad?, de que la condición de Asperger se empieza a desarrollar y se ven, digamos, ciertos cambios precisamente ya en la etapa escolar. Antes es un poco difícil, Demasiado. ¿verdad?, Sí. determinarlo. Sin embargo, hay profesionales que sí han tenido experiencias y se atreven a diagnosticar a chicos de 4 años, chicos, ¿verdad?, niños, niñas de 4 años, pero según la experiencia nuestra, sugerimos que sea a partir de los 6 o 7 años, ¿verdad? Donde ya el niño se espera que ya tenga un lenguaje más desarrollado y tenga una serie de aspectos del desarrollo ya en marcha, ¿verdad? Entonces, justo en los primeros años de vida de este joven, empezamos a observar, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tema de la motricidad fina, a pesar de que Sí. había recibido mucho estímulo, había dificultades en su motricidad fina, específicamente en el aspecto de la escritura, ¿verdad? Porque si bien él aprende a leer inclusive antes de lo esperado, pero le costaba escribir, ¿verdad? Entonces todo había que hacerlo de manera oral, porque a él le costaba escribir y era una situación de que complicada, porque desde ese momento empieza una cantidad, digamos, de especialistas a determinar que él tenía problemas de aprendizaje. Entonces yo no emitía opinión, solo observaba y acompañaba el proceso, ¿verdad? Que íbamos con un profesional por aquí, con otro profesional por allá, y ahí empecé yo como a observar de que no había como cierta seguridad en lo que nos estaban diciendo que posiblemente podría tener. Entonces, cuando a mí me dicen que tenía problemas de aprendizaje, yo no lo creí. Yo dije, no, eso no es problema de aprendizaje. Y empecé a revisar y a conocer un poco más de todo lo que significaban los problemas de aprendizaje, cómo se clasificaban, cuáles eran, qué características se tenían, ¿verdad? Y sus mayores dificultades. Y realmente él no aplicaba, digamos, a los criterios diagnósticos para problemas del aprendizaje. Luego dijeron que eran problemas conductuales y de igual manera decían, no, pero esto no es posible porque no es un chico, digamos, mal educado o mal portado, ¿verdad? Como lo que comúnmente se observa en un niño con una conducta desadaptada o inadecuada. Entonces, tampoco cabía en ninguno de los trastornos de la conducta, ¿verdad? Y entonces se empezaron a ponerle, digamos, ciertas etiquetas, ciertos nombres Sí. a sus conductas, por así decirlo, digamos. Como él tenía, no dificultad, sino que había más acentuación de la pronunciación de la R, ¿verdad? Entonces, no era que no la podía pronunciar, era pronunciada, pero, pero en su proceso ya en toda la parte del desarrollo en sí, de la pronunciación y la comunicación, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, digamos, él desarrollaba su expresión
como que si fuera un extranjero, digamos, con un acento extranjero, ¿verdad? Y entonces le escuchaba así como que si, tal y como hablan de repente los, los, mm, los costarricenses, o de repente alguien que está Mae, mae. habla inglés y está aprendiendo el español, o los puertorriqueños. En fin, había una serie de aspectos que parecía que el niño era un extranjero, ¿verdad? Que había venido de otro lugar y estaba aquí aprendiendo el español. Entonces había ya en su proceso de pronunciación era eh, se sentía más, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, no, es que el chico tiene problemas de lenguaje. Y no, tampoco eran problemas de lenguaje, porque él hablaba bien, ¿verdad? Lo único que era más reservado, era un niño muy tranquilo, de pocas palabras, ¿verdad? Pero él tenía mucha cultura general desde pequeño, porque él se comía los libros, a él le gustaba mucho leer sobre cultura general, sobre historia de Guatemala, sobre historia de los diferentes países del mundo, ¿verdad? Sobre información sobre hechos históricos, ¿verdad? Todo lo relacionado a fechas, a eventos, ¿verdad? A historias así de, de interés, ¿verdad? Y entonces él le gustaba mucho. Te recuerdas que antes salía un documento un almanaque, que le llamaban almanaque para todos, algo así, que salía anual con mucha información. Él no había un almanaque que él no conociera, ¿verdad? Y entonces desde muy pequeño le encantaba mucho también revisar antes salían las guías telefónicas, ¿sí? Se entregaba cada año una guía telefónica por casa, ¿verdad? Quien tenía telefonía residencial, y entonces allí encontraba uno toda la guía telefónica de toda la gente que tenía teléfonos de casa, ¿verdad? Y de negocios y de comercio y toda la cuestión. Y entonces a él le gustaba mucho, ¿verdad? Conocer y aprender también sobre toda la información que daban las guías telefónicas, ¿verdad? Entonces, cada vez que había que buscar un regalo para él, a él no le interesaba ni ropa ni zapatos, más que documentos, libros, enciclopedias, diccionarios, cosas que realmente le servían a él para aprender. Y esto se hablando de un niño de 7, 8 años, ¿verdad? O sea, muy pequeño para tener una cultura general, ¿verdad? Interesante, Y gracias. entonces empiezan a manifestarse otra serie de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aspectos que la misma motricidad no le permitía al niño. Por ponerte un ejemplo, cerrar una bragueta de tu pantalón, ¿sí? Colocarse de manera correcta el cincho, ¿verdad? Un cincho con hebilla y con ciertos agujeritos, calcular ahí donde da el palito que se inserta en el El agujero, palito, ¿verdad? sí. Aspectos como de esa naturaleza que tenían que ver mucho con su motricidad. A él le costaba mucho. Y entonces yo le decía a la madre, no se complique, póngale pantalones Pants. de subir y bajar, ¿verdad? Que tuvieran elástico, ¿sí? Porque a él se le complicaba mucho. Por ejemplo, tomarse la camisa. Habían ciertos aspectos, ciertas actividades que se aprenden, ¿verdad? Son cosas cotidianas de la vida, que no se requiere como de mucha práctica para aprenderlas. Sin embargo, a él se le dificultaban porque era parte de su motricidad, ¿verdad? Y entonces empezaban a manifestar las primeras quejas de los colegios, ¿verdad? Que mire, que el niño no hace esto, el niño no hace lo otro, el niño no quiere escribir, el niño no quiere hacer educación física, o sea, empezaron a manifestarse las primeras quejas, ¿verdad? Y entonces llévelo con el médico, que lo vea por aquí, lo vea por allá. Y así empezamos la historia, digamos, de el Vía Cruz, que dicen por ahí, ¿verdad? He sufrido.
porque es un historial que empieza por consultar a cada uno de los médicos, digamos, y especialistas que estaban en el entorno, ¿verdad? Y ahí empieza el recorrido con pediatras, Orales. con médicos generales, con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras, con psicólogos, psicopedagogos, con psiquiatras infantiles, con neurólogos infantiles, en fin, era fisioterapeutas, alergólogos, porque también se manifiesta en algunas personas algún tipo como de alergias, ¿verdad? Que es también en algunos casos parte de la condición, es parte de lo que se está investigando mucho, ¿verdad? Sobre este tipo de situaciones que suceden. En fin, que se recogieron más o menos entre unos 18 a 20 profesionales, ¿verdad? Y que en este momento, digamos, en este caso, había apoyo económico por parte de unos tíos que el niño tenía en el extranjero y ellos aportaban para, imagínate, mantener un presupuesto Menos mal de tenían tanto apoyo. especialista y no tener un diagnóstico claro, ¿verdad? Y no pagamos hasta encontrar realmente ese diagnóstico. Luego empieza el recorrido de los colegios. O sea, iba a un colegio, no lo recibían porque no escribía bien, iba a otro, no lo recibían porque no podía hacer tal cosa, iba a otro, que, en fin, se recorrieron más o menos entre 12 colegios, 12, 14 colegios más o menos, ¿verdad? Te estoy hablando de los primeros años, los primeros años de primaria, ¿verdad? La prepa y la primaria. Y dicen que no nos hacen de menos. Entonces se empezó, o sea, la única alternativa en ese entonces, porque estoy hablando de ya hace, ¿cuántos? El chico tiene ahorita 24 años y esto empezó como a los 6, como a los 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando más de 15 años, 18 años más o menos, y en ese tiempo no existían organizaciones, digamos, diversas ONGs que se dedicaran a dar terapia, por ejemplo, no había donde llevarlo a terapia, no había centros, digamos, de rehabilitación para poder accesar fácilmente. En esa época yo creo que solo estaba Fundabien, que era como un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y entonces ahí lo empezamos a llevar porque era la única forma de poder fortalecer la parte motora, ¿verdad? Y lo llevamos precisamente por la parte motora, ¿verdad? Pero estando allí, que también llegaban algunos especialistas, yo tuve la oportunidad, después de que ya habíamos investigado mucho al respecto, ya nos habíamos puesto en contacto con diferentes profesionales. Yo ya estaba dando clases en la universidad en ese tiempo y empecé a generar, a promover investigación en los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué pasaba con todas estas dificultades y diferentes problemas del desarrollo en la niñez? Y entonces empecé desde ese entonces a motivarme, ¿verdad? Por generar procesos de investigación. Me recuerdo que también se ingresó una propuesta de investigación a la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lamentablemente no aplicamos, pues, porque somos una ONG que no tenía como ese peso político posiblemente para poder ser parte de estos procesos que lleva la universidad, ¿verdad? Sin embargo, tuve la oportunidad y la bendición de tener el acercamiento con la doctora Arla Stock, quien era la hija del doctor Stock. Del doctor Henry Stokes. ¿Era hija o hermana? No recuerdo. Hija, creo que era, ¿verdad? Creo que era hija. Para que no sepa, Henry Stokes es un futbolista que después se hizo médico. Sí, del doctor Stock, que también ya había visto al niño en este momento.
Y entonces yo empecé a cuestionarla a ella. Y digo, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerla a ella, que en paz descanse, porque ya no está en vida, ¿verdad? Tuve la oportunidad y le compartí la historia de este caso. Entonces yo le decía, mire, doctora, no es posible que en Guatemala, habiendo tanto especialista, habiendo tantas universidades, habiendo tantas formas, digamos, de poder entrarle a la temática, nadie quiere enfrentarse a descubrir qué hay detrás de todo esto. Eso tiene que tener un nombre. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Eso tiene que tener un nombre. Por supuesto, ya me había casi que revisado, analizado y aprendido el DSM-4, ¿verdad? En aquel entonces, sí. Entonces, no era posible que la caracterización no se lograba calzar, digamos, en ninguna de estas diferentes formas o aspectos de los problemas del desarrollo que habían y de todos los trastornos de la persona, ¿verdad? Y entonces ella me escuchó y me dijo, mire, yo me uno a usted porque yo también soy una persona que piensa y quiero, me dijo ella en ese entonces, llegar hasta ese fondo que hay dentro de la parte neurológica infantil, porque ella era neuróloga, ¿sí? Y entonces podemos empezar, me decía, porque yo ya conozco el caso y neurológicamente el niño está sano, decía ella. Entonces para mí también va a ser un reto, me decía ella, que usted me ayude a poder acompañar este proceso. Y fue así cuando me dio ella la oportunidad de participar en una reunión multidisciplinaria donde había una cantidad de especialistas que conocían del caso y que ninguno se atrevía a dar un diagnóstico. Entonces yo tuve la oportunidad de estar presente en la presentación del caso y salí tan decepcionada porque nadie se ponía de acuerdo para poderle dar un diagnóstico al niño. Yo dije, esto no es posible, esto no puede pasar, ¿verdad? Y entonces empecé a investigar y a conocer un poco de otros casos, ¿verdad? Que habían, inclusive terminamos encontrando un colegio que tenía diferentes niños y jóvenes con un sinfín de condiciones, pero era ahí sí que lo menos peor que había en ese momento, y dijimos, vamos a pues aunque sea. probar a ver si me gusta, ¿verdad? Y ahí empecé yo a observar a otros niños y jóvenes con ciertas conductas, y entonces me llama la atención, y empecé yo ahí en ese momento a retomar el caso, ¿verdad? Y no descansé hasta que se le encontró un nombre y un apellido, ¿verdad? Por supuesto, después de hacer mucha investigación, después de haber leído mucho, después de haberme puesto en contacto con otras organizaciones Asperger a nivel internacional que ya traían años luz de experiencia, ¿verdad? Y entonces así fue como cuando me atreví, digamos, a dar el diagnóstico, el primer diagnóstico, fue el primer caso para la asociación, y acompañé a la familia porque les dije que este iba a ser un caso, digamos, que nos iba a motivar para poder ayudar a otros que venían en el camino, ¿verdad? Y entonces les acompañé a la familia porque toda la familia, después de haber recibido un diagnóstico, pues pasan por las diferentes etapas, ¿verdad? Que es el duelo, aceptación, la aceptación, ¿verdad? Y se dieron una serie de situaciones que yo dije, bueno, tómense su tiempo. Cuando ustedes ya estén seguros de aceptar que su hijo tiene una condición, entonces nos unimos, invitamos a más padres de familia
sigamos observando qué otros casos podemos identificar en el camino y hagamos algo, No nos podemos quedar de brazos cruzados porque no sabemos cuántos niños, niñas, jóvenes, adultos hay en Guatemala con esta condición. Y así fue cuando empezamos a identificar pues, 2, 3 casos por ahí, hicimos el mismo proceso y después pues ya logramos tener nuestra primera reunión con algunos padres de familias interesados, ¿verdad? Y de ahí es donde surge la idea de formar la Asociación Asperger Guatemala. A mucha honra. ¡Yay! Ante todo esto me quedo con muchísimas cosas. Lo primero, bueno, voy a aclarar muchas cosas. Lo primero, la tremenda vocación que se tiene, la tremenda pasión. La gente como tú, la verdad es que me inspira. Gente con vocación. Yo tuve más o menos el mismo pensamiento que tú en su momento. Que dije, "Oh, no puede ser que nada de lo que esté, bueno, aquí entonces ya DSM-5, no se acople con nada de mí. Y no fue sino hasta que entré a la universidad que me pasaron otro tipo de tragedias sociales e injusticias sociales que de la nada. Yo estaba, no recuerdo si en psicopatología o algo por el estilo, cuando vi de pura casualidad. Estamos empezando a ver el DSM-5 y empezamos a ver las partes del autismo, donde dije, eso se parece a lo que yo tengo. Comencé a ver videos de YouTube, comencé a investigar, me topé con el video de Telemadrid, que ya he reaccionado un poco en el canal, y dije, oh, tengo que tener esto. No es posible, como tú dices, ¿verdad? No es posible que esto no tenga nombre. Es lo más parecido, si no es que el 99.9% de lo que yo tengo. Así que entiendo tu sentimiento y comprendo tu vocación. Y es algo con lo cual me identifico contigo y se te agradece que nunca te hayas rendido, que hayas llegado a tales instancias porque el día de hoy estás ayudando a muchas personas, entre ellos me ayudaste a mí y se te agradece bastante. Así también abrimos los brazos a todas esas personas que se sienten distintas, que se sienten, ¿por qué no?, a veces menospreciadas. Te diste cuenta que en los diferentes colegios la gente dice que no. En serio, la gente nos menosprecia, muchachos, y no es ningún chiste. La gente piensa que exageramos porque aparentemente no tenemos nada. Nos comparan como con los de síndrome de Down. Obviamente ellos tienen características que a simple vista tú denotas que tienen el síndrome, ¿no? Pero nosotros no. Aquellos que tengan muy buen ojo clínico, que sean psicólogos o algo por el estilo, identificarán lo que tú. Oye, tú como que hablas como extranjero. A mí me lo han dicho. Me han dicho, hablas como venezolano, como puertorriqueño, como costarricense, como mexicano y sobre todo como salvadoreño. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo lo acoplo también con otra cosa que tú dijiste. El muchacho no puede pronunciar la letra R. Gente, público querido, ustedes ven la forma en la que yo hablo. Yo también tengo un poco de problema del habla. Tengo ese ejercicio que me caracteriza. Obviamente no tan exagerado, pero a veces se me sale, ¿no? Hablo a veces entre dientes y creo que de vez en cuando, no siempre, los Asperger podemos tener este pequeño problema del habla, el cual nos ayuda a identificar el diagnóstico. Otra cosita que quería aclarar, para los que no sepan, el DSM-5, DSM-4 es básicamente la Biblia del psicólogo. Ahí están los diagnósticos. Pero es ¿Ah? bien importante también, Rodrigo, ¿Sí? dejar en el ambiente de que el Aclararlo, sí, porfa, síndrome de dale. Asperger, digamos, la primera parte que descartamos es que haya daño, que no, el síndrome de Asperger generalmente no tiene daño neurológico, o sea, no existe ningún aspecto que pueda ser evaluado, digamos, neurológicamente. Desde ese punto de vista, pues todos los médicos que me acompañaron en el proceso, pues pudieron dar toda una explicación por qué razón. Y entonces resulta que ya en el transcurso del tiempo se logra, digamos, conocer, investigar y aprender, ¿verdad?, de que el síndrome de Asperger se caracteriza por ser una condición del desarrollo. ¿Y qué significa eso? Que en las diferentes áreas del desarrollo son las que van a estar de una u otra manera, digamos, afectadas, ¿verdad? En algunos más, en otros menos. Y entre estas áreas del desarrollo está el área de la comunicación y el lenguaje, ¿verdad? Digamos, en tu caso, tú eres más expresivo que otros chicos.
Hay otros chicos que no pueden expresarse con facilidad, hablan muy poco o hablan muy eh, lento, ¿verdad? O de manera robotizada. ¿Ya? Ujú. Eh, entonces está el tema del área de la comunicación y el lenguaje, está el área emocional, está el área sensorial, ¿verdad? Es cierto. El área cognitiva, el área social. Y entonces nos vemos en este proceso de evaluar cada una de esas áreas del desarrollo. ¿Sí? Hoy por hoy Ah, hay muchas personas que buscan el diagnóstico de sus hijos porque eh, les dicen, mire, vayan a ver si tiene Asperger, porque no tiene nada de otra condición, pero de repente Asperger porque tiene tales y tales y tales aspectos, ¿verdad? Pero resulta que cuando evaluamos, y nos ha pasado mucho en la asociación, que evaluamos a jóvenes o a niños que tienen, digamos, ciertas dificultades, por ejemplo, en el área motora o en el área del lenguaje, simple, ¿verdad? Pero se debe a que de repente son niños prematuros, ¿sí? Que les faltó tiempo para nacer, ¿verdad? O que les faltó oxígeno ahora al nacimiento. Entonces, o que tuvieron dificultades ya dentro del vientre, ya con tiempo para nacer y todavía, ¿verdad? No nacen. Entonces, todo este tipo de dificultades que se dan durante el nacimiento, durante las primeras horas del nacimiento, tiene serias repercusiones en el desarrollo de la persona, ¿verdad? Y entonces de esa cuenta hemos descartado muchos casos que no son Asperger, que sí tienen dificultad motora o tienen tanto fina como gruesa, o tienen dificultades en el lenguaje, pero no llenan las otras caracterizaciones, ¿verdad? Y entonces no son Asperger. Entonces la interesante. persona Asperger se caracteriza sí y solo sí llena todas las diferentes áreas del desarrollo en diferente manifestación, en diferente, como dijera yo, como dimensión, ¿verdad? Entonces eso es importante saberlo, porque no solo por el hecho de que tiene dificultad motora, o sea, no, o solo porque tiene problemas de comunicación, no, ¿verdad? Por eso también nosotros, si bien respetamos, pero no aceptamos, digamos, cierta caracterización que aparece en el famoso manual que hoy por hoy lo, lo, lo menciona mucho, pero cuando uno ve, queda nada más como problemas de la comunicación. Eso. Eso no es Asperger, digamos, esa categorización que aparece allí no es Asperger. Y entonces cuesta un poco retomar este tema porque detrás de todo esto, Rodrigo, hay mucho, digamos, en el contexto de esta clasificación diagnóstica, hay muchos aspectos que van desde lo político, lo económico, eh, intereses muy particulares que pues no es el momento para poderlo abordar, pero que no tiene nada que ver con la condición de la ¿verdad? Claro, nosotros muestra de ello es que hemos sido una asociación con proyección, digamos, tanto a nivel nacional como internacional, y hemos tenido personas que nos han venido a buscar desde Estados Unidos, y Estados Unidos Eso no lo de sabía. América, pues es una de los lugares, por así decirlo, donde a todo mundo diagnostican con autismo y no hacen esa diferenciación. Entonces hay gente que ha venido acá, igual han venido de Brasil, han venido de Costa Rica, han venido de Venezuela, han venido de Nicaragua, de Honduras, de Salvador, de México. O sea, hemos tenido una diversidad de atención, pero ante todo que la gente dice, yo ya fui a los Estados Unidos, allá me dijeron que mi hijo tenía autismo. Y entonces,
dejan a la persona en ese impasse y esa duda, porque el problema con un diagnóstico que no es que prácticamente dejan a la persona a veces hasta sin estudio, porque le dicen, ah, mire, como su hijo tiene autismo, seguramente le va a costar aprender, mejor no lo pongas a estudiar, y cosas de esa naturaleza. Y entonces, aún si el niño o la niña tuviera autismo, podría, y si hay formas, ¿verdad?, de lograr la inclusión para ellos y que logren desarrollarse. Pero en este caso el problema es que hay mucha confusión. O sea, se promueve la confusión en el ambiente, se promueve una confusión bárbara, digamos, a nivel de todo esto, porque las personas no saben qué hacer, así es difícil, no Cierto. saben qué hacer, y entonces realmente al final están condenando a sus hijos a que se quedan sin estudio, llegan adultos y quieren un diagnóstico cuando dejaron sus primeros 18 años de vida en el abandono, Mm, ¿verdad? Entonces, y diagnosticar a un chico de 20, 22 años totalmente analfabeto, con una serie de falta de atención, con un total abandono, eh, sin desarrollarse el lenguaje, porque todavía hemos encontrado casos de que la persona sí habla, pero se le limitó a hablar, y entonces no es que no hable, sí habla la persona, sí tiene desarrollado su lenguaje, pero se le limitó. Y entonces prácticamente es como más complicado llegar a un diagnóstico de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces nosotros como asociación sugerimos que entre más temprano mejor, pero más temprano no significa 2 años, más temprano significa 6. por lo menos 6, 7 años, y no esperar a los 25 o 30, Eso te ¿verdad? quería preguntar rapidito. ¿Por qué a los 6 años? ¿Qué pasa a los 6 años que tú dices ya puede ser diagnosticada esta persona con Asperger? Porque a los 6 años Ujú. se espera que el niño ya lleve un proceso de socialización en la Mm. escuela. Ah, Cuando el niño empieza a comunicar, no, no, no. Se atoró. Tiene que ser un corte. ¿Angélica? No, tío. Y eso sigue grabando. Vamos a tener que hacer aquí un corte.